Es la gente que quiere entrar. Lo minimizo. Es la gente que quiere entrar, eso. Bueno, pero y el power está atrás de eso. ¿Cómo hago? A ver. Sí. Ahí está. Bueno, ¿están entrando bien todos? ¿Sí? Hola, profe. Bueno, Sí, profe. ¿ustedes ven me ven a mí? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, no, eso es importante porque yo por ahí les voy a mostrar algo con la cámara. Bueno, ¿están más o menos todos? ¿Cuánto hay? 40. ¿Quieren que empecemos? Bueno, ¿están todos escuchando ya? Sí. Sí, profe. Bueno, háblenme, porque si no, no sé a quién le estoy hablando. Cuando yo les pregunto algo, contéstenme. Bueno, lo que vamos a tratar de que ustedes entiendan y que yo les pueda transmitir es el mecanismo general del trabajo de parto. Vamos a hablar del trabajo de parto normal, eutóxico, el más frecuente. Sí. Se ve el power en chiquitito. Ah, bueno, lo puedo agrandar, a ver. Para el otro lado, al lado de la cruz como para salir, el del medio es para que sea grande. Sí, pero no lo veo. ¿Dónde está el cursor para arriba? Claro, pero acá no. A ver. Sí, yo sé, eso lo sé, pero ahora no lo veo. Que sea más grande, que estén los cositos para agrandar. Profe, pruebe de última si no apretando F5 en el teclado. A ver. Gracias. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Ahí está. Sí, ahora sí. Ah, buenísimo. No, pero no veía los cositos, ¿eh? Para agrandarlos. Sí, yo pensé que ustedes le iban a ver poco. Bueno, entonces, vuelvo a decir, el trabajo de parto eutóxico. Es decir, el trabajo de parto más normal, encefálica y con presentación de vértice. Vértice quiere decir que el feto va a ofrecerse al estrecho superior y va a descender por el canal del parto, ofreciendo el punto más, con la cabeza más declive, más flexionada, ofreciendo el occipital, el occipucio. Entonces, el trabajo de parto es ese conjunto de fenómenos fisiológicos, activos y pasivos, que interactúan para dar como resultado que el feto atraviesa el canal del parto y por la vía natural vaginal y se produzca su extracción. A ver, ¿cómo lo paso? Porque ahora yo no veo, ahí está. Bueno, la mayoría de los partos, de los trabajos de partos de término, se inician entre las 38 y las 42 semanas. Ahora vamos a decir 41. Esto es un poco antiguo, porque a las 41 semanas, con fecha cierta, pinar cumplido, como se dice, ya hacemos acciones para que el parto se produzca. Así evitamos todas las complicaciones del embarazo cronológicamente prolongado. Los elementos que desencadenan ese trabajo de parto para que se produzca en tal momento, a tal hora, en tal lugar, no se conocen en el 100% de sus causas. Sí conocemos que en un embarazo de término cumplido, el cortisol fetal aumenta, los estrógenos placentarios aumentan y todo eso hace que la progesterona, que durante todo el embarazo actuó como inhibidora uterina, empiece a disminuir y los estrógenos ayudan a madurar el cuello, a reblandecerlo, a cortarlo junto con el cortisol. Este aumento de los estrógenos
también al favorecer el acortamiento y la dilatación del cuello, eso favorece que se empiezan a liberar prostaglandinas por parte de la decidua. La decidua es la capita que durante el embarazo cubre el endometrio. Y ahí es una fuente de prostaglandinas que también son uteroconstrictoras y se utilizan para inducir el parto a veces. El mecanismo del parto, entonces, bueno, dijimos, el conjunto de movimientos que efectúa el feto para poder franquear el conducto pelviano. Y para eso se tiene que ir acomodando acomodando sus propios ejes y diámetros a los diámetros de la pelvis materna, que le es muy justa, muy estrecha, y tiene y no es recta, tiene una forma como de J, tiene que franquear todo eso. Y además, ustedes conocen la pelvis se va desde el estrecho superior de la pelvis hasta el estrecho inferior, es como un embudo, o sea que se va achicando los diámetros, y el feto tiene que atravesar por todo eso. Profe, disculpe, hay una compañera que quiere entrar, que si la acepta, por favor. ¿Y cómo hago? A ver, si lo tengo por acá. Espérate que voy a achicar que tenía por acá. Ay, ¿y cómo? Ay, pero yo puse todos. A ver, no. A ver, a ver, a ver. Ay, no sé dónde tengo que ir, porque ya lo saqué a esa parte de poder compartir. ¿No pudo entrar? Está, tradición, diseño. ¿Qué tengo que hacer para que pueda entrar? A ver acá. En la barra de abajo de mí. Ah, acá está, acá está. Admitir todo, pongo, admitir todo. A ver ahí. ¿Entraron? ¿Ahí está? Ahí entró, profe, gracias. Ah, bueno, listo. Ay, la pucha, tengo tantas cosas acá en la pantalla que ya me mareo, ¿eh? Bueno, ahora aprieto al F5 otra vez y no lo puedo agrandar. Bueno, ahora de nuevo no lo puedo agrandar. Si no, profe, puede Profe, hacer con el apriete mouse. donde, ahí en la diapositiva, apriete, haga clic ahí. Y ahora sí apriete F5. Ah, bien. Che, ¿no Ahí quiere tiene que venir andar. usted a mi casa acá y me ayuda? Bueno, listo, vamos a seguir. Bueno, estábamos en la parte ya enumerando todos los movimientos que constituyen los tiempos del trabajo de parto. El primer tiempo es la acomodación al estrecho superior. El estrecho superior, a ver si ustedes ven la pelvis acá. Sí, profe. Sí, se ve. ¿Ven? Bueno, el estrecho superior está limitado por el promontorio, el sacro, y por aparte la unión del sacro con la última vértebra lumbar, las líneas inluminadas, para hacerlo fácil, y el borde superior del pubis. Sería todo esto. ¿Ustedes lo ven? Bueno, acá existen, en esta parte de la pelvis materna, en este estrecho superior, hay dos ejes principales que se les llaman los oblicuos, que van desde la unión sacro-coccigia hasta la línea, hasta el borde superior del pubis.
hay uno derecho y otro izquierdo. Esos miden más o menos 12 centímetros. Entonces el feto se acomoda cuando empiezan las primeras contracciones y al comenzar el trabajo de parto, se acomoda al estrecho superior. Para hacerlo, tiene que sufrir una disminución de sus diámetros, de sus ejes de la cabecita. ¿Ven el feto? ¿Ven el muñeco? Sí, profe. Bueno, para que el feto pueda acomodarse al estrecho superior para empezar el segundo tiempo, que es el descenso a través del canal, tiene que flexionarse, porque acuérdense que la presentación es de vértice. Lo que va a presentar para descender es el occipital o la fontanela posterior. Y el feto, de estar en una forma indiferente, se flexiona y ofrece su menor diámetro, que es el suboccipito bregmático. Va desde el occipital hasta el bregma, que mide 9,5 centímetros. Entonces se flexiona por un mecanismo de palancas que logra, ayudado por las contracciones, al encontrarse con la resistencia de los huesos de la pelvis materna, se flexiona y se ofrece al estrecho superior. Lo va a hacer en alguno de estos dos diámetros oblicuos que les mencionaba. El diámetro oblicuo izquierdo es un poquitito, medio centímetro más grande que el oblicuo derecho. Es el que en el 90% de los casos elige el feto. Y para eso, esto es muy importante que nosotros lo diagnostiquemos lo más precozmente posible. ¿Qué diagnosticamos? La variedad de posición, hacia dónde el feto acomoda el occipital o el occipucio. Para esto tenemos que conocer la anatomía de la cabeza fetal, de los huesos fetales, que ustedes se acuerdan que no están soldados todos los huesos del cráneo. Entonces nosotros podemos palpar perfectamente la sutura sagital, la sutura occipital, la sutura metópica, que es la que separa los parietales del hueso frontal, y el hueso frontal mismo no está solidificado y tienen una sutura en el medio que se llama sutura metópica. Y tenemos que distinguir con el tacto. ¿Ven el muñeco que yo les estoy mostrando? Sí, sí. Bueno, tenemos que detectar también a la palpación las dos fontanelas. La fontanela anterior, que está entre los dos parietales y el hueso frontal, y es de forma romboidea. Nunca, por más apelotonada que esté la cabeza en el canal del parto, nunca desaparece, siempre la vamos a palpar, aunque sea más chiquitita. Y el occipucio o fontanela posterior, que es también romboidea, triangular, que a veces no la distinguimos muy bien porque en el apelotonamiento de la cabeza desaparece. Pero nosotros vamos a distinguir la sutura sagital, que va desde la fontanela posterior a la fontanela anterior, y la sutura de occipital, que es como una Y. Entonces yo hago un tacto y lo primero que busco es la sutura sagital. Llego hacia atrás, encuentro la fontanela posterior y sigo buscando la sutura occipital y encuentro como una Y. Entonces yo sé que ahí estoy tactando el occipital. Y si me voy hacia adelante, siguiendo por la sutura sagital, llego a la fontanela y voy a distinguir que la sutura metópica, la sutura coronaria es mucho más amplia, es como que esa Y es más amplia,
y encuentro enseguida la sutura metópica, entonces yo ahí sé hacia dónde está la fontanera anterior y hacia dónde está la fontanera posterior. Y así paso a describir las variedades de posición con respecto al pubis y al sacro de la madre. Si nosotros nos ubicamos, yo tengo acá el feto como si yo estuviera acostada y ustedes me van a hacer un tacto y me van a revisar. Acá estamos a la derecha, acá estamos a la izquierda. Dijimos que para la acomodación al estrecho superior, el feto elige en el 90% de los casos el diámetro oblicuo izquierdo. Entonces, y la variedad más fácil es la anterior. Entonces va a ubicar su occipital hacia adelante, hacia el pubis y hacia la izquierda, utilizando ese oblicuo izquierdo. Entonces yo hago un tacto así y entro, busco la sutura sagital, busco el occipital está hacia adelante, hacia la izquierda, y yo llamo a esta variedad de posición occipito izquierda anterior. A lo mejor en el libro ustedes van a ver una letra más que dice occipito ilíaca izquierda anterior, pero como toda la referencia es hacia el hueso ilíaco, no hay problema, la podemos sacar a la I. Ahí está ahí. Entonces decimos occipito izquierda anterior. Si por casualidad el feto ha tomado el oblicuo derecho, fíjense, ¿lo están viendo al muñeco? Sí, sí. Bueno. Sí, profe, Fíjense. se lo ve fantástico. Bueno, qué bien, yo no lo veo, por eso les pregunto a cada rato. Bueno, ahí decíamos occipito izquierda anterior. Si el feto se ubicara hacia el otro diámetro, o sea, no este, sino el derecho, probablemente Profe. sí. Creo que tocó algo porque no se ve más. No me digas. Ahora apagó la cámara, profe. Apagó la cámara. Pero yo no la toqué, no toqué nada. ¿Eh? Sí, pero lo que pasa es que el icono de cámara está por acá abajo, que como yo tengo pantalla completa, a ver, no lo veo. Qué raro, che. Tiene que ir a la pantalla del Zoom, no del PowerPoint. Claro, pero ahora no tengo la pantalla del Zoom a mano. No sé, ni idea. No sé cómo volver ahí. Antes Ahí. la tenía. A ver, ahí. A ver. No, esto acá me pone iniciar sección y qué sé El yo. de A al ver, lado, le salieron dos recién. Vuelvo a probar. Es el de A ver, espérate. Ay, che, esto se va a alargar. Ahora no puedo sacar esta. ¿Cómo hago para sacarla? No sale. No sale. Ay, ¿qué habrá pasado, che? ¿Ahora siguen sin verlo? Sí. A ver ahora, a ver. ¿Ahí? Ahí está. Ahí sí. Ah, ahí estaba, mira. Pero ahora me quedó esta que no sé cómo sacarla. Que yo apreté zoom acá. A ver. Ah, ya se Igual fue. vemos el power también. No sé. A ver, mira, Federico, ven. Que yo no veían los chicos recién, no sé, que había apretado yo mal a lo mejor. Y quiero sacar todo esto para ver el power. Yo creo que todo esto que dice Zoom, todo esto, ¿cómo hago? Ahí está. Bueno, ¿y esto? ¿Cancelar? No.
No sé. Sí, Esto. pensó. Ahí está. Ahí Bueno, vemos a ver. todo, profe. La Ahí vemos está. la serie y vemos el power. Bueno, a ver, vamos a probar otra vez de ampliarlo, para que ustedes lo vean más grande y puedan leer. Vuelvo a hacer clic sobre la cosa y F5, entonces, ahí está. Pero tengo que empezar todo de nuevo. Bueno, la próxima, ya hablé con Gabriela, lo vamos a hacer los martes presencial. Cuando ustedes terminan la clase con ella, continuamos en presencial ahí. ¿Están de acuerdo? Bueno, a ustedes ya no les va a tocar, pero lo voy a hacer. Bueno, entonces terminamos. A ver, para que entiendan las variedades de posición. Si el feto se ubica utilizando el diámetro derecho, lo más probable es que tenga dos posibilidades, que el occipital quede para atrás, posterior, y entonces lo vamos a denominar, así como lo deben estar viendo, sigo la sutura sagital, el pubis está hacia adelante, el sacro está hacia atrás, pero el occipital está hacia el sacro. Entonces es occipito, izquierda, posterior. Se dan cuenta que el occipital está hacia la izquierda, pero posterior. Y ahí está utilizando el diámetro oblicuo izquierdo. ¿Sí? Y entonces así puedo seguir. Así como estaría, si yo digo, la sutura sagital está en transversa con respecto a la pelvis materna. Y el occipital está hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo lo denomino? Occipito, izquierda, transversa. ¿Se dan cuenta? Si el feto utiliza el diámetro oblicuo izquierdo, pero el occipital queda hacia atrás, entonces el occipital me queda a la derecha y la glabela me queda hacia la izquierda. ¿Se nota? Entonces, ahí lo denomino occipito, derecha, posterior. Y está utilizando el mismo diámetro oblicuo izquierdo. Entonces, esas son todas las posibilidades en que el feto se va a ofrecer al estrecho superior. En occipito izquierda anterior, occipito izquierda transversa, occipito izquierda posterior, occipito sacra, si llega a poner el occipital en contacto con el sacro, occipito derecha posterior, occipito derecha transversa o occipito derecha anterior. ¿Entienden lo que es la variedad de posición? Díganme si lo comprendieron, si no lo explicamos otra vez. Sí, profe, se entiende. Y todas esas variaciones son normales. Son normales, son normales. Depende de cómo haya venido acomodado, si a la izquierda o a la derecha, en el útero materno, y el tamaño del feto, las contracciones le van a hacer elegir alguno de esos dos diámetros en alguna de esas variedades de posición. Entonces así se ofrece al estrecho superior, flexionando la cabeza, ofreciendo el occipital en alguna de esas variedades de posiciones. Imagínense la importancia que tiene el diagnóstico precoz, que lo hago solamente con el tacto, que si es una variedad posterior, suponete una variedad de izquierda posterior, en el descenso y en el momento del desprendimiento, que ahora lo vamos a ver, vamos a seguirlo, el feto tiene que ponerse en occipito púbica, o sea, tiene que hacer coincidir el occipital con el subpubis. Y si está en una variedad posterior, tiene que hacer una gran rotación mientras va descendiendo para ubicarse ahí. Cuanto más lejos está del pubis, más tiempo va a llevar eso. Entonces nosotros ya podemos ir haciendo un pronóstico de los tiempos que va a llevar ese mecanismo del parto. Bueno, profe, entonces, sí.
Una pregunta, esa rotación, ese movimiento de llevar el occipito al pubis, ¿el feto lo hace solo o hay que girarlo? No, no, el feto lo hace solo. Nosotros no Ah. tocamos al feto hasta que sale de la de la vagina. Entonces, Claro. vamos a tocar su cabeza para ver cómo va descendiendo. O sea, ¿por qué Ah, lo está bien. hace? ¿Por qué hace la rotación? Vamos a seguir, mirá. Acomodación al estrecho superior. Eso ya vimos cómo se acomoda. Descenso y encaje. Entonces, en esa misma variedad de posiciones en que se acomodó en el estrecho superior, va a empezar a descender. ¿Cómo desciende? Pasivamente. Él no entiende nada, no tiene fuerza ni nada. Las contracciones lo van a ir llevando a descender por el canal del parto. Va a ir descendiendo, descendiendo según los tiempos, y dijimos antes que la pelvis materna es como un embudo que se va achicando. Entonces, cuando a ver si en la pelvis lo vemos, fíjense, dijimos que este es el estrecho superior y este es el estrecho inferior. El estrecho inferior está limitado por los bordes inferiores de las ramas púbicas, del pubis, y lo más importante, la parte más estrecha, es la parte de las espinas ciáticas. Cuando la cabeza del feto llega a las espinas ciáticas, no puede continuar en la variedad de posición que venía descendiendo desde el estrecho superior. Eso lo obliga a rotar y a tomar otro diámetro. Acá ya estamos bien bajo. Ay, la gata se me mete arriba del... Toma, de la... Les puedo mostrar mi gatita. Cuando la cabeza va llegando al estrecho inferior, a esa zona de las espinas ciáticas, no puede continuar en ese diámetro por más que se flexione más, no tiene más posibilidades de flexionarse. Puede hacer lo que se llama el modelaje, o sea, un apelotonamiento, acabalgamiento de las suturas, y así va achicando su diámetro. Pero la dinámica propia del trabajo de parto, al llegar ahí, es como que choca y rota. Si ustedes, por ejemplo, tienen una pelota que la tienen que pasar por algo semirrígido y muy estrecho, las van a ir girando para que pueda progresar por ese tubo, por ese canal. Bueno, acá el feto hace lo que se llama rotación interna y acomodación al estrecho inferior. Y esa rotación interna lo lleva a, si venía en izquierda anterior, si venía en izquierda anterior, hace una pequeña rotación y se ubica ubicando el occipital abajo del pubis. Así, a ver si lo ven así. ¿Ven la pelvis y el feto? Sí, sí. Bueno, ahí lo tengo en una izquierda anterior, ¿no es cierto? Llega a las espinas ciáticas y tiene que rotar hacia ubicarse en el estrecho inferior, tomando el diámetro antero-posterior, que mide 10 centímetros, y él está con 9 centímetros y medio. O sea, el que le viene bien ese diámetro. Y ahí ya se ubica prácticamente en el tercer plano, que ahora vamos a hablar cuáles son los planos y cómo los diagnosticamos, ya pronto para poder hacer el mecanismo de desprendimiento. Entonces estamos el descenso y encaje, rotación interna y acomodación al estrecho inferior, y ahí lo único que le queda es seguir descendiendo hasta el tercer plano, cuarto plano, hasta poder hacer el desprendimiento, que es el cuarto tiempo del trabajo de parto. Entonces, el primer tiempo que dijimos de la acomodación, lo repasamos, se realiza por orientación y reducción de diámetro. La orientación tiene como fin acomodar el mayor diámetro de la cabeza fetal al diámetro de la pelvis. La reducción se hace por flexión o deflexión, pero bueno, acá lo de deflexión no lo vamos a tocar porque solo en la presentación de caras se produce por
de flexión, y la flexión se produce por la ley de palancas. Listo, no nos vamos a meter en la física. Las contracciones son las que hacen que transmiten la fuerza para que esto vaya sucediendo. Con la presentación indiferente, la cabeza choca con la pelvis y se debe flexionar. El descenso, el segundo tiempo, descenso y encaje, es el pasaje de la presentación a través del estrecho superior. Esto estamos hablando de pequeños centímetros, desde el estrecho superior hasta el estrecho inferior, a lo mejor hay 4 o 5 centímetros, nada más, y eso le puede llevar 2 o 3 horas. Entonces, es el pasaje de la presentación a través del estrecho superior, que concluye cuando la circunferencia mayor de la cabeza pasa el promonto pubiano mínimo, que está ahí a nivel de las espinas ciáticas, que es el punto más declive de la presentación, y la presentación llega hasta al tercer plano de Hoss. Ahora les voy a mostrar el esquema de cómo son los planos de Hoss. El descenso puede hacerse en forma sinclítica o asinclítica. Acá tenemos otro concepto. Entonces, ese descenso desde el estrecho superior hacia el estrecho inferior, que lo hace en la variedad de posición en la que se acomodó al estrecho superior, lo puede hacer si es una multípara y tiene una pelvis muy amplia, o el feto no es muy grande y se ha flexionado muy bien, lo puede hacer de una. ¿De una qué quiere decir? Sin ninguna molestia, equidistando siempre la sutura sagital. Yo hago un tacto y aquí la sutura sagital está en el centro y yo toco exactamente igual distancia de los dos parietales. Pero la mayoría de las veces eso sería sinclitismo. Sinclítico quiere decir que hay está en la sutura sagital, está en el medio, desciende bien en el medio. Una distancia exactamente hacia el pubis, que hacia arriba o hacia abajo, exactamente igual. Ahora, cuando el feto es muy grande y tiene dificultad, baja primero un parietal, después baja otro parietal, más tarde, después de varias contracciones, baja otro parietal, y yo eso lo puedo ir diagnosticando con el tacto, porque hago un tacto y veo qué distancia, cuánto parietal toco de un lado o del otro. Entonces eso se llama sincletismo. En los libros viejos decían, el feto desciende en badajo de campana, o sea, para un lado, para el otro. Es esa misma pelota que queremos hacer pasar por un cilindro semirrígido y de una no la podemos pasar. Entonces empujamos un poco de un lado, después empujamos un poco del otro y así va descendiendo. Y el asincletismo, decimos, anterior cuando tocamos más parietal anterior, o posterior cuando tocamos más parietal posterior. En el curso de un trabajo de parto, sobre todo de nulípara, con un feto de buen peso, esto lo vamos diagnosticando paso a paso. O sea, yo le hago un tacto a tal hora y noto que está en segundo plano, en izquierda anterior, y toco más parietal anterior y digo, está en asincletismo anterior. Una hora después le hago otro tacto y lo veo al contrario. Toco más parietal posterior y digo, está en un asincletismo posterior. ¿Entienden el concepto, chicos? Bueno. Sí. Bueno, acá lo describe. El descenso sinclítico, descienden ambos parietales al mismo tiempo. La sutura sagital se encuentra en el medio de la excavación. El descenso asinclítico es cuando un parietal desciende primero que el otro, que se denomina asincletismo. Bueno, nos vemos. Y el diagnóstico se hace por tacto vaginal. Si la sutura sagital está más cerca del pubis, ahí decimos, tocamos más el parietal posterior. Y si se acerca al promontorio, descendió más el parietal anterior. Bueno, esto lo dejamos.
El tercer tiempo, la rotación interna o acomodación al estrecho superior, se dan en el mismo tiempo, no más que se lo ha dividido académicamente, digamos. La presentación desciende en el mismo diámetro en el que se orientó en el estrecho superior. Y tiene que hacer una rotación interna para acomodarse hacia el canal. Esto es bueno, lo de la ley de James Bell, qué sé yo, una ley física que explica el por qué cuando un polo se encuentra con un obstáculo, rota sobre sí mismo para acomodarse a otro diámetro y poder seguir saliendo. El feto entonces coloca debajo del pubis, cuando hace la rotación interna, coloca por debajo del pubis el punto de apoyo, que es el occipital, o hipomocleon. Esto lo hicieron, parece, no sé, los griegos o está escrito en latín, haciendo coincidir su punto de mayor flexibilidad, que es en la nuca, es el occipital, con el eje del canal del parto. Y el último tiempo, que es el desprendimiento, que ¿cómo hace el desprendimiento? Ahora vamos a ver unos esquemas. ¿Cómo hace el desprendimiento? Poniendo el occipital abajo del pubis y va deflexionando la cabeza y nosotros vemos salir primero la frente, después la nariz, después la boca, el mentón, y ahí ya está toda la cabeza afuera. ¿Qué está pasando? Bueno, esto es un poco de repaso. Los movimientos fetales que permiten estos tiempos son la orientación a los diámetros por rotación, reducción de sus diámetros por flexión o deflexión, por apelotonamiento de la cabeza y de todos los segmentos del feto, o por cabalgamiento de los huesos. El móvil fetal tiene zonas de máxima flexibilidad, como la región cervical y los hombros, y otras de menos flexibilidad. Fíjense, este esquema es bastante didáctico. Fíjense cómo acá el occipital está ubicado en una oblicua. El canal del parto es algo así, como una J. Va descendiendo y acá se encuentra con el codo de la J, que además es con diámetros más estrechos de la pelvis, y tiene que hacer su rotación interna. Entonces se pone el sagital en anteroposterior, la sutura sagital en anteroposterior. Y así se produce el desprendimiento. Estos son los movimientos que puede ejercer por flexión o deflexión el cuello del feto. También puede tener flexiones laterales. Bueno, esto repasamos. Vamos a seguir este mecanismo, la evolución del trabajo de parto mediante el tacto vaginal, tactando las suturas, las fontanelas, los diámetros y la circunferencia. Las suturas, bueno, ya las describimos, la sagital entre ambos parietales, la frontal entre los dos frontales, la coronaria que une los parietales con las frontales, y la lamboidea o occipital entre los parietales y el occipital. Y las dos fontanelas, que la mayor es la bregmática, en forma romboideal, la menor es la lamboidea o el occipucio, que le decimos, que es más triangular. Y estos son los diámetros de la cabeza del feto. Dijimos que el feto, para poder, en el parto eutóxico que estamos describiendo, para poder acomodarse y descender por el canal del parto, tiene que flexionarse y ofrece el diámetro suboccipito bregmático, del occipital al bregma. Es este, del occipital al bregma, que mide 9,5 centímetros. Ese es el que utiliza el feto en condiciones eutóxicas normales.
Si el occipito frontal mide 12 centímetros. Si no se produjera la flexión por alguna razón y continúa en ese diámetro, el feto no nace, no puede nacer, porque presenta la frente, y entonces no nace. El mento occipital mide 13 centímetros y medio, eso lo presenta en la presentación de cara. Esto es anecdótico, porque ustedes ya es mucho para el especialista. Pero sí se puede, el parto de cara puede progresar porque se transforma en submento bregmático, que llega a ser de 9,5. Imagínense, submento bregmático, una deflexión así, totalmente así, ¿lo ven? Submento bregmático mide igual que el suboccipito bregmático. Y el suboccipito frontal de 10,5 este es un trabajo de parto bastante frecuente que decimos que es de donde presenta la glabela. Entonces no se produce una flexión total, pero puede llegar, se dice presentación de bregma. Presentación de bregma puede llegar a producirse el parto por otros mecanismos de adaptación al canal que el feto en los libros viejos decía, la modificación es en torre, o sea, porque se aplasta lateralmente y parece una torre, y puede llegar a nacer. El único que no nace es la presentación de frente. Bueno, esto es para anécdota. Bueno, y esta es la circunferencia. Profe, que no... Sí. y ese que no nace, que es el occipito frontal, que hay que llevar a una evacuación quirúrgica. Y a una cesárea, obviamente. A una sección cesárea. Sí, obvio, obvio. No va a progresar más allá del primer plano, segundo plano. No puede descender si no se flexiona o se deflexiona. Uno ha visto a veces presentaciones de frente y dice, puta, es una frente. ¿Por qué me doy cuenta? Porque le toco la nariz y la frente. Y no toco y hay la un tiempo para no, o sea, que ese parto vaginal transformarlo en una mira, cesárea. Si es una gran multípara, no es un feto grande, vos podés esperar, y el feto está sano, Claro. no hay Para no ocasionar sufrimiento. podés esperar media hora, una hora, a la próxima examen está igual, no, cesárea. Claro. Yo he visto ocasionalmente presentaciones de frente que se han deflexionado y se han transformado en cara. Y yo he visto, claro. en los 40 años he hecho 2 partos de cara, pero porque venían muy bien y prácticamente en expulsivo. En expulsivo quiere decir que ya venían en dilatación avanzada, completa, y eran grandes multíparas, y eran mento anteriores, es decir, que el mentón se ubica hacia el pubis materno, y así pueden nacer. Si el mento es posterior, no nace igual que la frente. Pero bueno, claro. Ahora estamos hablando del eutóxico. No, está bien. Es más complicado, pero es interesante la obstetricia, ¿vieron? Bueno, esto es un poco la anatomía del embarazo, donde vemos la placenta, el cordón, el feto, el líquido, el cuello. Las maniobras de Leopold, ¿se acuerdan de las maniobras de Leopold que lo han visto en semiología? La primera maniobra es detectar el fondo, la segunda maniobra es detectar los laterales. Ahí podemos detectar hacia dónde está el dorso fetal. Y ya podemos, si en el embarazo tocamos un dorso, palpamos un dorso izquierdo, decimos, bueno, va a ser izquierdo, va a ser mejor que las derechas. Las izquierdas son mejores que las derechas. Después, con la tercera maniobra, localizamos, detectamos qué polo se presenta al estrello superior. El polo cefálico es un polo duro,
regular, el polo podálico es blando e irregular. Y con la cuarta maniobra vemos el grado de encaje que tiene ese polo hacia la pelvis. Bueno, ¿qué evaluamos en un tacto? La dilatación, el borramiento, la altura de la presentación y qué presentación es, obviamente. Y la variedad de posición si ya tenemos dilatación. Borramiento es el acortamiento del cuello. Antes de la dilatación, la nulípara va a borrar. Primero se acorta, desaparece el cuello. El cuello no lo tocamos más cuando está 100% borrado. Y la altura de la presentación la vamos a ver ahora con los planos de Holtz que ya pasamos a, ya les voy a explicar. Fíjense acá, tenemos un cuello formado, en el segundo esquema tenemos un cuello que se ha borrado y empieza a dilatar. ¿Lo notan? Y acá tenemos un cuello que ya desapareció. Nosotros, ¿qué tocamos? ¿Qué tratamos cuando el cuello está totalmente borrado y está con 3 centímetros, 2 centímetros? Tocamos como un anillo alrededor del... como un anillo que no tiene espesor. Y si lo introducimos el dedo por ese anillo, vamos a encontrar la bolsa y la presentación. Y acá habría una dilatación completa, donde ya no palpamos nada, tocamos solamente presentación. Bueno, acá hablamos de las contracciones uterinas como fenómenos activos y pasivos. Los fenómenos activos serían las contracciones y los pujos. Las contracciones que van a llevar al feto a progresar por el canal del parto, y los pujos en que la madre ayuda a la expulsión de la cabeza. Y los pasivos son el desarrollo del segmento. Para que todo esto suceda, el útero también sufre modificaciones. Esa parte del istmo que se empieza a dilatar ya desde temprano en el embarazo, desde las 16, 18 semanas, se termina de dilatar y afinar y se llama segmento, que si alguno vio una cesárea es donde se hace la incisión en el útero para la cesárea. Es finito, con muy poco plano muscular. Y eso permite que también que la cabeza pueda descender. La formación de las bolsas de las aguas, cuando empieza a haber un poco de dilatación, se despega la membrana de la cara materna, y entonces nosotros se llena de líquido entre la cabeza y la membrana, entonces tocamos la bolsa. Y las modificaciones del canal del parto, que se relaja, se dilata, y los fenómenos plásticos fetales que dijimos, que es el apelotonamiento, el acabalgamiento, todo eso permite que son fenómenos pasivos para que el feto pueda progresar a través del canal. Este es el esquema clásico de una contracción uterina. La contracción uterina en pleno trabajo de parto llega a, se mide en milímetros de mercurio, llega a 70 milímetros de mercurio, entre 50 y 70 milímetros de mercurio. Normalmente dura la contracción, en toda su duración son 2 minutos, 200 segundos. La embarazada empieza a percibirla alrededor de los 30, 40 milímetros de mercurio. A los 50 milímetros de mercurio empieza a sentir dolor, es el dolor. Por lo tanto, el dolor de la contracción dura más o menos 30 segundos. Nosotros, si mantenemos la mano sobre el abdomen, vamos a notar la contracción antes que la madre sienta el dolor. La vamos a notar alrededor de los 30 milímetros de mercurio. Y normalmente empieza con un tono basal y vuelve al mismo tono basal. Eso es lo que nosotros tenemos que garantizar, que entre contracción y contracción haya una normal relajación. El tono basal
es entre 8 y 10 milímetros de mercurio. O sea que no hay una relajación absoluta. Siempre tiene un tono basal. Ahí está, el tono basal entre 8 y 12 milímetros, la intensidad entre 50 y 70, la frecuencia en pleno trabajo, en la fase activa del trabajo de parto, dura, podemos tener hasta 4 contracciones en 10 minutos. Y la duración, como les decía, es de 2 a 3 minutos en su totalidad, no la que percibe la paciente. Así que no se asusten, chicas, que son cortitas las contracciones. ¿Cómo se producen estas contracciones? Por un marcapaso, que no es anatómico, es funcional. Está en alguna parte, generalmente en el fondo del útero. Y para que las contracciones sean útiles para el descenso de la cabeza fetal y de todo el feto, tienen que cumplir con lo que se llama triple gradiente descendente. ¿Qué quiere decir esto? Que las contracciones se inician en el fondo, son de mayor intensidad en el fondo, y que la duración es más larga en el fondo. O sea, obviamente, si nosotros queremos expulsar, no sé, el carozo de una aceituna, suponete que, bueno, en general no es así, tendremos que apretar el fondo sostenidamente y fuertemente para que salga. Bueno, esto es así, triple gradiente descendente. Esto es importante conocerlo, detectarlo, porque esto también puede alterar. Son las distocias dinámicas que se llaman. Acá estamos hablando de normalidad, pero este triple gradiente descendente, por distintas razones, puede invertirse y complicar el progreso del trabajo de parto. Este es un esquema de cómo las contracciones vienen desde el fondo, duran más en el fondo. Y acá tenemos un lindo esquema de cómo se va borrando el cuello. ¿Lo ven? Un cuello que ya está formado, acá se está cortando, y acá ya está totalmente borrado, y acá ya está totalmente dilatado. Acá esquematiza la formación de la bolsa. Fíjense cómo la bolsa es muy importante, a veces al comienzo hasta los 6 centímetros de dilatación, teniendo una buena bolsa prominente, es la que va a ayudar, junto con las contracciones, a la dilatación del cuello. Bueno, ¿cómo dividimos el trabajo de parto? En 3 etapas. La primera etapa es de dilatación. Hay una fase latente y una fase activa. Y la segunda etapa es el expulsivo, y la tercera etapa se ha simplificado. Antes había más etapas, ahora se ha simplificado. La fase latente es desde que empiezan a percibirse las contracciones, y nosotros detectamos que hay un inicio de trabajo de parto. ¿Por qué? Porque el cuello se ha borrado por lo menos más del 50%, se ha cortado más del 50%, tiene 3 centímetros de dilatación, y si la bolsa no se había roto previamente, tiene la bolsa formada. Y y las contracciones son 2 o 3 contracciones irregulares todavía, hasta entonces esta etapa es desde los 2 o 3 centímetros hasta los 8 centímetros. Y la fase activa es desde los 3 centímetros hacia los 8 centímetros, donde las contracciones son más frecuentes, más intensas, y se va produciendo toda la dilatación, desde los 3 hasta los 8. Y esa fase se llama de aceleración, activa de aceleración. Y después, de los 8 centímetros a la dilatación completa, se le dice de desaceleración, digamos. Ya se llega a la dilatación completa, y lo único que falta es que el feto haya rotado bien, haya producido bien su rotación interna, se haya ubicado bien el occipital abajo del pubis, y falta el
el desprendimiento de la cabeza. Este es el esquema de Friedman, ¿no? Así se llama. Entonces acá, la fase latente es el que media entre el inicio perceptible de las contracciones hasta los 3 centímetros de dilatación, y decimos, la mujer ya está en trabajo de parto. En las nulíparas puede durar hasta 20 horas, es el momento que la nulípara con la madre, el marido, la hermana y los bolsos van y vienen, porque van a consultar, está con 2 o 3 centímetros, contracciones irregulares, todavía no borró totalmente, y le decimos, vaya a su casa y vení más tarde cuando las contracciones sean más frecuentes, salvo que haya roto la bolsa. Y en las multíparas es mucho más corto esa etapa. Y la fase activa, que es entre el lapso que media entre los 3 centímetros hasta los 10 centímetros de dilatación, que dura más o menos, es decir, una nulípara dilata más o menos 1 centímetro por hora. Así que imagínense que en la nulípara podemos tener hasta 10 o 12 horas, y eso puede ser normal. Y en las multíparas es la mitad de tiempo. Esta fase activa tiene esa fase de aceleración de 3 a 8 centímetros y la de desaceleración de 8 a 10 centímetros. Y el expulsivo, que es el periodo que media desde la dilatación completa, ahí ya decimos está en expulsivo, dilatación completa, no tocamos más el cuello. Y la expulsión del feto. Y la última fase es el alumbramiento, es el desprendimiento de la placenta, que normalmente puede ser inmediata, dentro de los 5 o 10 minutos, o puede demorar hasta 45 minutos. Nosotros, si no hay sangrado abundante, esperamos esos 45 minutos, a veces es un poco más, 1 hora, y si no se produce espontáneamente el alumbramiento, lo tenemos que provocar mediante un alumbramiento manual. Bueno, acá ahora vamos a entrar a un repaso rápido de todo lo que hablamos y vamos a ver otras cosas que nos quedaron por explicar. Bueno, las etapas del trabajo de parto de vértice, repasamos: acomodación al estrecho superior, encaje y descenso, acomodación al estrecho inferior, desprendimiento. Pero acá agregamos 2 tiempos más, fíjense, porque una vez que la cabeza fetal llega a hacer la rotación interna, también están los hombros. Los hombros a veces son importantes, si bien es un diámetro muy maleable, es un segmento muy maleable, a veces en fetos grandes puede ser dificultoso el trabajo de parto de los hombros, e incluso pueden no desprenderse los hombros, y se llama encaje de hombro o ¿cómo se le decimos? Sí, encaje de hombros. Encaje de hombros. Entonces, imagínense, yo acá les pongo otra vez, si este feto se acomodó en izquierda anterior, porque está utilizando el diámetro oblicuo izquierdo, los hombros, el eje del diacromial es perpendicular a la sutura sagital. Entonces, los hombros están utilizando el oblicuo opuesto. La cabeza fetal desciende, hace su rotación interna en el estrecho inferior, y los hombros en ese momento se van acomodando al estrecho superior. Cuando la cabeza hace la rotación y se produce el desprendimiento de la cabeza, los hombros quedan atravesados,
pero acuérdense que para salir, igual que la cabeza, tienen que hacer su rotación interna. Entonces los hombros que se quedaron así, cuando la cabeza salió, los hombros se acomoda un hombro hacia el pubis y otro hombro hacia el sacro. Por lo tanto, la cabeza no puede quedar mirando para abajo como acaba de salir y desprenderse. Entonces se produce la rotación de los hombros, la rotación interna de los hombros, y coincide con la rotación externa de la cabeza. O sea que la cabeza del feto, afuera ya de la vulva, afuera de la vagina, una vez que nació, tiene que rotar generalmente hacia el lado donde se había acomodado al estrecho superior y como vino descendiendo. Si era una izquierda, va a rotar a la izquierda. Y así los hombros pueden desprenderse. Uno queda debajo del pubis y el otro queda hacia el sacro. Ahora lo vamos a ver en un esquema muy lindo que hay por acá. Entonces, acomodación de los hombros al estrecho superior y desprendimiento de los hombros. Son dos tiempos más que en condiciones normales ni le llevamos, ni lo tenemos en cuenta. Cuando no son normales, cuando los hombros hacen un encaje patológico y no los podemos desprender. Bueno, acá tenemos algunos esquemas que nos van a afianzar todo lo que estuvimos viendo. Fíjense qué bien se nota que esta es una occipito izquierda anterior. Fíjense que el occipital está hacia adelante y hacia la izquierda. Yo la estoy viendo a la madre de frente, ustedes también. La mayor parte de los movimientos ocurren simultáneamente. Reiteramos esto, el 95% de las presentaciones son cefálicas, el 99% son de vértice, es la que estamos analizando. Y entre ellas, el 95% son occipito izquierda anterior. ¿Por qué? Porque se ubican en el diámetro izquierdo, que es un poquitito más grande que el derecho. Miren el esquema cómo es izquierda anterior. ¿Se ubican bien, chicos, con esto? Díganme, Sí, ¿se ubican bien? ¿Me oyen? Sí, profe. Sí, profe, se escucha bien. Bueno, y Fuerte, entienden claro. Decime. No, que se escucha bien. Ah, bueno. ¿Entienden el esquema entonces? ¿Sí? Bárbaro. Sí, se entiende. Bueno, acá les presento los dos diámetros de la pelvis que les decía, el izquierdo y el derecho, que van desde la unión sacrocoxigia de un lado y del otro hasta las ramas del pubis o la línea innominada. Uno mide 12 centímetros, el derecho, y el otro mide, acá pusieron 13, hay libros que dicen 12 centímetros y medio. Y 11 centímetros el anteroposterior. Por eso se ubica en el estrecho superior utilizando los diámetros oblicuos, uno de los diámetros oblicuos. Y acá tenemos los diámetros de la pelvis menor o del estrecho inferior, que mide 9 centímetros el anteroposterior y 11 centímetros. Ustedes dicen, ¿por qué no usa el de 11 centímetros? ¿Por qué? Porque ahí están las espinas ciáticas, ¿las ven? Entonces ahí por más que siga descendiendo utilizando ese diámetro transverso, en la espina ciática tiene la obligación de hacer la rotación interna. Y acá tenemos los planos de Hodge. Nosotros en el trabajo de parto, además de hacer diagnóstico de variedad de posición, hacemos diagnóstico de la altura de la presentación. Y se divide en planos, son planos imaginarios. Este sería el primer plano, desde el promontorio hasta el borde superior del pubis. Y el último plano es desde el coxis hasta el borde inferior del pubis.
Pero ahora vamos a ver un esquema mejor, creo. Este diámetro, que mide 9 centímetros, se agranda, fíjese acá la línea de puntos, se agranda con la retropropulsión del pubis en el momento de la expulsión de la cabeza. Entonces, por eso a veces muchas mujeres se quedan con un dolor en el coxis, porque bruscamente se retropropulsa para ampliar ese diámetro. Y acá tenemos los planos de Hodge. El primero que pasa por el borde superior del pubis, el segundo plano por debajo del pubis, el tercer plano ya alejado del pubis y el cuarto plano más alejado. Ahora, ¿cómo yo diagnostico los planos? Fíjense, les muestro la pelvis. Yo hago un tacto, acá tengo la cabeza, y yo hago el tacto y con mi dedo índice, la parte esta del dedo índice, toco la presentación por un lado y el borde inferior del pubis. Si yo puedo meter mi dedo índice por debajo del pubis, la presentación está en primer plano, porque toco todo el pubis y la parte más declive de la cabeza me permite pasar mi dedo y toco el borde inferior del pubis. Cuando la cabeza ha descendido más a segundo plano, yo introduzco mi dedo índice, y noto que la parte más declive de la cabeza coincide con el borde inferior del pubis. Y digo, está en segundo plano. Y cuando está en tercer plano, yo introduzco mis dedos y ya no toco el borde inferior del pubis, no lo toco, no lo tacto. Toco toda la cabeza. Ahí ya me quedo tranquila, estamos en tercer plano y falta poco para la rotación interna, si no la hizo todavía, o para la expulsión de la cabeza, o para hacer una toma de forceps si es necesario. Tiene que estar en tercer plano. Yo lo diagnostico así, con la cabeza bien profundamente encajada, que no me permite tocar el borde inferior del pubis. Este es otro esquema muy, muy esquemático de los planos de Hodge. Fíjense, el primer plano, segundo plano, tercer plano. Y esto se le llama la curva de Carus, que es la curva que tiene, la curvatura que tiene el canal del parto, que es la que tiene que atravesar el feto. Bueno, y acá tenemos lo que ya vimos antes, los diámetros cefálicos, acá notamos bien como es suboccipito bregmático. Este es el que estamos utilizando ahora en la presentación de vértice. Este es el occipito frontal, el de 12 centímetros, el que no nace si no se modifica, y este es el que presentaría en la cara, que de 13 centímetros y medio, pero si se deflexiona lo suficiente, podría reducirse a 9 centímetros y medio y nacer y producirse. Bueno, y estos son los biparietales, que no tienen mucha importancia porque el feto hace esos mecanismos de adaptación, que es apelotonamiento y acabalgamiento de las suturas. Bueno, esto es otro que está medio adosado, vamos a pasar rápido porque ya lo vimos. Pero lo lindo que acá salen algunos esquemas que el objetivo, bueno, la expulsión del feto es por encajamiento, descenso y desprendimiento. Objetivos de cada momento, esto es reiterativo, ya lo hemos charlado. El descenso del feto es el avance por el canal del parto, el desprendimiento es la presentación la presentación cefálica sale al exterior. Cada momento debe realizar sus respectivos movimientos, que ya lo vimos, encajamiento,
se hace por orientación, por flexión, y puede hacerse en asinclitismo o sinclitismo. El descenso, a su vez, tiene dos movimientos, que es el descenso propiamente dicho, y después la rotación interna. Y el desprendimiento puede tener tres movimientos, que lo hace por deflexión y restitución y rotación externa. Es decir, se deflexiona, se desprende y tiene que hacer una rotación interna para facilitar que los hombros se pongan en el diámetro anterior-posterior. Bueno, acá acomoda el diámetro occipito frontal, por flexión se transforma en suboccipito bregmático, que mide 9,5 centímetros. Acá lindos son los esquemas, nomás, que ya vimos algunos. Acá encontramos un occipito izquierda anterior. Y fíjense que cuando el feto ya está descendiendo, esto que vemos acá, ¿lo ven? No son las orejas, son los hombros. Sí, sí, lo vemos. Los hombros bajan en el diámetro opuesto al que está ubicado la cabeza. Bueno, acá muestra cómo es la flexión, que ya vimos, el asinclitismo ya lo entendieron, acá hay un esquema. Una vez realizados estos movimientos, hay un descenso, la cabeza ya está encajada cuando llegamos al tercer plano. La cabeza tal como se encajó en el diámetro oblicuo izquierdo baja hasta el piso de la pelvis. Generalmente el descenso es sinclítico, pero también puede ser asinclítico. Vamos repasando todo esto. La rotación interna se produce al llegar al tercer plano de Hodge o rodilla del parto, donde la cabeza hace un giro. ¿Lo vieron al giro? Fíjense, ahí, hace el giro. Y fíjense cómo los hombros todavía están en el oblicuo opuesto. Acá se produce, bueno, la rotación interna, fíjense, llega a la cabeza, que hizo la rotación interna y ubica el occipito tal por debajo del pubis. Esos son los diámetros que está ofreciendo el feto. Después de la rotación interna, ahí ya hizo la rotación interna, fíjense qué pasa. No, espera. No me... Nada. Acá tiene que aparecer una cabeza. No aparece. A veces me ha fallado. Bueno, acá dice, el movimiento de cornada avanza y retrocede. A veces el feto no sale de uno. En una contracción avanza, le vemos la frente, y en la contracción fuera de la contracción vuelve a entrar, en la próxima contracción avanza un poco más hasta que se desprende. Acá tendría, bueno, acá no me sale. En este esquema anterior, raro que no salga así. Reflexión, no nos sale. Acá hubiéramos visto cómo la cabeza se desprende. Y lo vemos acá, lo que les explicaba. Ven, empieza a salir, acá está en cuarto plano, por la presión de la cabeza ya se entreabre la vulva, y acá ya está desprendiéndose por deflexión. Cuando se logra un buen hipomocleon, que es que el movimiento que hace del occipital en el subpubis, a ver, saca la lagartita que la cabeza está coronando, vemos la raíz de la nariz, sale el resto de la cabeza y mirando hacia el suelo. Así sale el feto, mirando hacia el suelo, con la cara hacia el suelo.
favorecen y acompañan la restitución de la cabeza, o sea, la rotación externa de la cabeza favorece el mecanismo de trabajo de parto de los hombros, como decíamos. Fíjense, acá la cabeza ya está afuera, pero los hombros todavía están en un oblicuo, y este hombro se tiene que poner acá, y este hombro tiene que poner acá. Para lograr eso y que no haga una torsión de cuello, la cabeza que está afuera gira. Profe, Sí. una compañera se quedó sin internet y quiere entrar a la reunión, ¿la puedo aceptar? Ay, ¿cómo era? Es un lío bárbaro para aceptarla ahora. Admitir, a ver. A ver. Admitir, ¿dónde? Ahí entró, ¿puede ser? A ver. Pero ya terminamos, no sé. Ya estamos terminando, ¿eh? A ver, ya no me acuerdo cómo era. Tengo otro lío bárbaro acá, chicos. Estoy cansada. No la encuentro en la admisión. Igual ahí entró, me parece. Yo sentí un ruidito, me pareció. Sí, Sí, entró. entró. Ahí ingresé, profe, Pero- gracias. Claro, bueno, bárbaro. Profe, ahora por las dudas, porque si aprieta F5 va a volver al principio. Sí, voy a poner todo para atrás. Vamos rápido. Es la única manera. Ahí llegamos, ya llegamos. Bueno, entonces, para que los hombros se puedan acomodar en el diámetro anterior-posterior para desprenderse, la cabeza debe rotar. ¿Para qué lado va a rotar? Al mismo lugar donde, hacia el mismo lado de donde se acomodó en el estrecho superior. A ver si acá aparece que yo les quería mostrar, pero no. No, directamente no. Bueno, ahí vemos cómo los hombros se acomodaron al estrecho inferior y se acomodaron en el diámetro antero-posterior. ¿Ven los hombros? Uno ahí, uno está ahí y el otro está acá. Uno coincide con el pubis y el otro coincide con el sacro. Y la cabeza se va a dar vuelta, produce la rotación externa, fíjense, ahí está, rotación externa, y queda el occipital hacia el lado izquierdo, donde se había acomodado en el estrecho superior y descendió, y los hombros perfectamente quedan uno debajo del pubis y otro en contacto con el sacro. El objetivo es que los hombros avancen por el canal del parto, salgan al exterior mediante también encajamiento, descenso, desprendimiento, que esto no lo tenemos en cuenta, porque todo se va haciendo como está muy cercano, los dos segmentos se van haciendo casi simultáneamente. Vamos a seguir, porque esto ya lo vimos. Esto está interesante. Este esquema sí, está lindo. Fíjense cómo se está desprendiendo la cabeza y los hombros están en oblicuo. Y acá se desprende la cabeza y los hombros siguen en oblicuo. Y para que se pongan en el diámetro antero-posterior, acá está haciendo el parte de los hombros. Fíjense. Que bien está este esquema. Acá la cabeza ya salió y los hombros están en el oblicuo, se tienen que rotar. Y para que roten, la cabeza hace esa rotación externa que vimos. Ahí está la rotación externa. Así queda un hombro anterior y un hombro posterior. ¿Y cómo desprendemos los hombros?
fíjense, ahí se está desprendiendo el hombro, el hombro posterior. ¿Ven? Acá está el operador, está llevando la cabeza hacia arriba para desprender el hombro posterior. Esto de la pelvis lo vamos a pasar porque en un parto normal como el que estamos haciendo no vale la pena tener en cuenta los tiempos de la pelvis. Bueno, este es un resumen, encajamiento con orientación, flexión, asincletismo, para ver la que entró recién. El descenso de la presentación lo hace descendiendo en el mismo diámetro que se ubicó en el estrecho superior y hace la rotación interna en el estrecho inferior. Y el desprendimiento se hace por deflexión y por rotación externa. Y luego la rotación externa acá está toda la secuencia, fíjense, vamos a empezar de nuevo. Ahí estamos izquierda anterior, hace la rotación interna, se desprende, los hombros se acomodan en el diámetro antero-posterior, así quedando un hombro anterior y un hombro posterior, y se produce la rotación externa para que se puedan desprender los hombros. ¿Mm? Bueno, acá hay más esquemas que ya hemos visto, más esquemas. Esta es la manera, esto está bueno para ver cómo nosotros sostenemos la cabeza del feto con las dos manos, abrazando la cabeza con mucha suavidad para desprender los hombros si no lo hacen espontáneamente. Y esto es importante ya determinarlo, que el desprendimiento de la cabeza lo tenemos que manejar también, dirigir también, para que no sea brusco el desprendimiento, por dos motivos: para que no haya una descompresión brusca de la cabeza que pueda lesionar al feto, y para que no haya desgarros maternos de la vulva. Bueno, para la atención del parto es ideal tener un vaciado vesical, una limpieza perineal, un campo estéril y evitar la contaminación. Estos son los elementos que tenemos que tener en la mesa: 2 pinzas de coger para pinzar el cordón, una tijera, una pinza de mano izquierda que se dice para suturar, las agujas de sutura y el porta para las agujas. La dilatación completa, la extracción fetal dura, o sea, el periodo expulsivo, lo podemos esperar, lo habíamos dicho, 60 minutos en la primigesta y 30 minutos en la multípara. La posición ideal para el desprendimiento es la posición semisentada, que puje solamente durante la contracción. Acá hay que dirigirla, hay que hablarle, una sola persona tiene que escuchar la embarazada, ver cómo va respirando, dirigirle la respiración, dirigirle los pujos, apoyarla mucho, estimularla para la fuerza que tiene que hacer, y tiene que descansar entre contracción y contracción. Bueno, fíjense, acá estamos a punto del desprendimiento, ya vemos la cabeza. Acá ya el operador está protegiendo el periné con una gasa, protege, y con esta maniobra también evitamos que la cabeza salga bruscamente para evitar el desgarro y evitar la descompresión. Si consideramos que no es complaciente el periné, se puede desgarrar, eso es intransferible, lo vamos viendo en el momento y en cada paciente. Hacemos anestesia del RAFE desde el ángulo de la horquilla hacia los músculos
del RAFE medio entre el ano y la vagina, fíjense. Ahí hacemos colocamos la silocaína. Generalmente con 2 aplicaciones para un lado o para el otro es suficiente. Y ahí nos decidimos a hacer la episiotomía. Este operador es diestro, fíjense que lo hace hacia el lado derecho de la paciente, desde el ángulo de la horquilla hacia la derecha, evitando el RAFE medio, porque puede prolongarse y afectar el ano. ¿Y cuándo hacemos la episiotomía? Cuando la mujer está pujando y la cabeza está a punto de extraer, de salir. Ahí hacemos la episiotomía. ¿Qué cortamos en la episiotomía? La mucosa, la piel y lo que está en el medio, que es los planos más superficiales del perineo, el transverso superficial. La episiotomía, bueno, para evitar desgarros, dirigir la flexión de la cabeza, una mano sobre el vértice de la cabeza, la otra sobre el perineo. Fíjense, ahí así dirigimos el desprendimiento de la cabeza, conteniendo la cabeza y conteniendo el perineo. Ahí también. Acá, fíjense, pareciera que tuviera dificultad en el desprendimiento y además de contenerlo, lo está ayudando a desflexionarse y a salir. Bueno, y acá ya salió la cabeza. Salió completamente, parece un feto grande. Ahí está mirando para abajo. Uno puede esperar que la rotación externa se haga espontáneamente y si no se hace sola, la vamos a ayudar a hacer. Por eso tenemos que conocer la variedad de posición del inicio, porque tenemos que rotar el occipital para el mismo lado en que se ubicó en el estrecho superior y en que descendió. Ahí está como esperando que rote, fíjense. No rota sola, la hacemos rotar. Bueno, y acá entonces, ¿por qué hacemos la rotación externa? Para que la cabeza, ponemos la cabeza entre las 2 manos y empezamos a traccionar suavemente para sacar el hombro anterior. Y para extraer el hombro posterior, traccionamos hacia arriba suavemente. El tronco y la cadera van a salir por añadidura. Acá, fíjense que está como ayudando a hacer la rotación externa hacia la derecha de la paciente. No, perdón, hacia la izquierda de la paciente. Tiene que haber sido una variedad izquierda. Y ahí está traccionando hacia abajo para sacar el hombro anterior. Y ahí termina de sacar el hombro anterior. Y ahora está sacando el hombro posterior. Se ve bien, ¿no? Y ahí está sacando el resto del cuerpo del recién nacido ya. Ahí lo saca y lo pone arriba de la masa. Acá tiene que ser la misma porque ya le hizo episiotomía y todo eso. ¿Qué hacemos una vez que el feto nació? Con 2 pinzas, pinzamos el cordón a una distancia cercana y se corta en el medio. Se le hace la valoración del test de Apgar, limpiamos las secreciones, eso lo hace el neonatólogo, aspirar la boca si hace falta, la nariz, y evitar que se enfríe. Y si no requiere cuidados, se lo limpia, se lo cambia y se lo dan a la madre. Ahí le estamos cortando el cordón. Y ahí viene la etapa del alumbramiento. La expulsión de la placenta dijimos que dura 30 minutos a 45 minutos. Hay que controlar el sangrado. Ahí vamos a observar si hay desgarros parauretrales que a veces no se perciben y sangran. Y vemos si no se amplió la episiotomía, si no hubo desgarros de otra índole en esa zona.
Esta es una maniobra para ayudar a desprender la placenta. Poniendo la mano, fíjense, sobre el subpubis, comprimiendo y traccionando muy suavemente cuando sentimos que viene la placenta. Y eso es para evitar que se pueda provocar una invaginación del útero. La placenta la tenemos que dejar sola, no hay que traccionar, salvo que nosotros veamos signos de desprendimiento. Ponemos una pinza, por ejemplo, cerca de la vulva, y si la pinza empieza a descender, es porque la placenta está empezando a descender. Y lo podemos comprobar poniendo una mano en el fondo del útero y haciendo tracciones leves que en la mano del fondo nosotros sentimos si la placenta está desprendida o no. Y ahí podemos empezar a traccionar suavemente para desprenderla, muy suavemente. Fíjense cómo traccionamos hacia arriba y la mano abajo para que la placenta no caiga por la gravedad. La tenemos que sostener para que las membranas se vayan desprendiendo y no se desgarren, si no van a quedar membranas adentro del útero. Fíjense cómo la sostiene. Y bueno, este es un esquema de que si quedaron membranas, con una pinza de aro, la tenemos que rotar, rotar, rotar. Fíjense cómo en este esquema la van rotando hasta que se desprenda sin desgarrarse. En los libros viejos dice que las membranas, para estar seguros que no se han desgarrado y no han quedado restos de membranas adentro del útero, tienen que salir lamiendo el períneo. Imagínense. Bueno, acá tienen una cara de la placenta. ¿Qué cara sería esta, si está el cordón ahí? ¿La cara materna o la cara fetal? A ver. La fetal. Claro, bien, porque está el cordón. Y esta es la cara materna que estaba insertada con todos los cotiledones. Nosotros cuando tenemos la placenta en la mano, la tratamos de juntar con las dos manos y vemos si está completa. Esta es una placenta completa. O le falta algún pedazo, se nota enseguida. Bueno, esta es una maniobra para una eventual alumbramiento manual. ¿Cuándo hacemos alumbramiento manual? Cuando no notamos signos de desprendimiento, pasó el tiempo y o sangra mucho. Bueno, acá suturamos, ya terminamos, chicos, suturamos la episiotomía. Dijimos que eran 3 planos, nos iniciamos por el ángulo de la mucosa vaginal hasta restituir las carúnculas. ¿Se acuerdan de las carúnculas? Que era el resto del himen. Si nosotros juntamos a ese nivel, restituimos bien la mucosa simétricamente. Después, fíjense, bueno, ahí están, estos son los bordes de la mucosa, de la vagina, esto sería, y lo suturamos, se hace con una sutura continua. Una vez que restituimos la mucosa, nos queda este huequito, que ahí está en los músculos superficiales. Ahí se hacen 1, 2 o 3 puntos, lo que sean necesarios, puntos en X, porque son de buena aproximación para el músculo y bien hemostáticos. Fíjense, ahí se unen los músculos. Este es uno y este es otro músculo. Ahí los terminamos de suturar y nos queda solamente la piel. En la piel se pueden hacer puntos separados o surget también. Acá han hecho puntos separados. Fíjense, ahí queda ad integrum reparado el períneo. Bueno, esto está muy bueno, porque son las
prácticas que no deberíamos hacer frente a un trabajo de parto. Restringir alimentos o líquidos durante el trabajo de parto, si se trata de un trabajo de parto espontáneo, tranquilo, que la mujer sana, que no hay apuro de nada, le podemos dar alimentación y no ponerle una infusión intravenosa rutinariamente, salvo en el momento que necesitemos conducir el trabajo de parto. Si necesitamos conducirlo, es decir, apoyarlo con oxitocina, o la mujer ha tenido vómitos y está deshidratada y no queremos que tome, entonces le hacemos una infusión intravenosa de líquido. No hacer exámenes vaginales repetidos, frecuentes. El traslado rutinario de la parturienta a una habitación diferente. Pues de todos modos, ahora en las maternidades existen salas de preparto donde pueden ingresar el familiar y acompañarla todo el tiempo. Y instala a la mujer que puje sin tener un diagnóstico seguro de dilatación completa. O sea, solo puja, porque hay mujeres que empiezan a pujar antes de la dilatación completa porque la presentación a veces desciende mucho y estimula el pujo. Pero nosotros tenemos que ver si no hay dilatación completa, decirle que no puje, que sostenga el pujo. Y hay adhesión rígida y a cierta duración estipulada para el segundo periodo del trabajo de parto, por ejemplo, 1 hora. Si las condiciones materna fetal, que sería el periodo expulsivo, ¿no? Es decir, 1 hora. Yo he esperado nulíparas hasta 2 horas, porque el feto está sano, porque es una variedad de posición posterior y sé que la tengo que esperar, y examen tras examen veo que se va movilizando, y la paciente colabora y está bien, o le podemos sedar el dolor con una peridural, con algunas drogas que se pueden utilizar. Entonces no hay que ser tan rígido con los tiempos del expulsivo. Y también hoy en día se está recomendando mucho el uso de la episiotomía solo si es absolutamente necesario. Antes, les hablo de 30 años atrás, se decía que hasta el tercer parto había que hacer episiotomía profiláctica. Hoy está demostrado que no hace falta, que no previene los prolapsos ni ninguna otra alteración de la vagina, el no hacer episiotomía. Y también el uso rutinario de la amniotomía. ¿Qué es la amniotomía? La ruptura de la bolsa. Dijimos antes que la bolsa es necesaria para proteger la cabeza del feto y es el primer elemento que favorece la dilatación del cuello. Nosotros vamos a hacer la amniotomía si, por ejemplo, estamos con 5 centímetros y hay una hipodinamia, o sea, disminuyen las contracciones. Entonces lo primero que podemos hacer es romper la bolsa, apoya la presentación y eso puede incrementar las contracciones. O cuando ya llegamos a los 8 o 9 centímetros y la bolsa sigue intacta, entonces la rompemos porque ahí ya es la cabeza la protagonista del resto del trabajo de parto. Bueno, creo que hemos terminado, chicos. Sí, terminamos. Díganme, ¿alguna pregunta? ¿Entendieron algo? ¿Les pude transferir alguna para que en el imaginario de ustedes les quede algo? Sí, Bueno, sí, profe, fue re claro. ¿sí? ¿Lo entendieron? ¿Lo imaginaron? ¿Lo pudieron imaginar cada paso? Bueno, Sí, sí. ¿alguna pregunta? Si no, yo no tengo más nada que decirle. Díganme. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, profe, se entendió todo. ¿Sí? Bueno.
Bueno, entonces la cortamos. Bueno, gracias, profe.